Un secreto para Adi. Así se llama la película que en realidad me hizo cuestionarme varias veces cómo realizar esta review, puesto que si básicamente hiciera el tradicional resumen que suelo hacer de todas las películas o series que suelo traer a los capítulos de este canal, en realidad estaría revelando un gran spoiler que evidentemente no quiero hacerlo y no quiero arruinarte la experiencia si es que te animas a ver realmente esta película. Por lo que he tenido que pensar y repensar muchas veces cómo realizar esta review y hacerlo de la manera lo más superficial posible, casi sin tocar realmente la trama de la misma, para que si te animas a verla al final del día, tengas la misma emoción y la misma sorpresa que al menos tuve yo en la primera vez que vi esta película. Así que sin más rodeos, bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando esta película de origen indio, estrenado recientemente en Netflix, que lleva por título, como ya señalé al principio del video, Un secreto para Adi, o por su nombre en inglés, que es Serious Man. Básicamente, esta película nos va a contar la historia de un padre y de un hijo. El padre, que está interpretado por, y aquí evidentemente me haré un lío con los nombres, pero trataremos de hacerlo lo mejor posible. El padre está interpretado por Nawazuddin Siddiqui, algo así, en el papel de Ayan. Y el hijo, que se ve acá arriba en las imágenes promocionales, está interpretado por Akshat Das, algo así, que en realidad interpreta el papel de Adi Mani, que es este niño que va a ser el gran protagonista junto con su padre de toda la película. Y un poco de qué va esta película. Básicamente vamos a ir viendo la historia de tanto padre como hijo, pero principalmente centrándonos en el padre en principio y luego en el hijo de Ayan, que es un adulto que vive junto a su esposa en un poco la zona marginal, si se quiere, de Mumbai, en India. Y es una especie de hombre que al menos toda su vida ha pasado penurias y siempre ha soñado con este sentimiento de querer surgir y querer sobresalir, al menos por sobre sus orígenes, por así decirlo. Y a lo largo de esta película vamos a ir viendo cómo a través de distintas estrategias, distintos artilugios e incluso algunos engaños, por ahí más de algún engaño incluso, va a ir logrando escalar posiciones poco a poco y buscando este sueño, como ya señalaba, de surgir. Pero su ambición o sus ganas de querer sobresalir o al menos despegarse un poco de sus raíces lo va a terminar convirtiendo casi en una obsesión que le va a terminar al final de cuentas pasando factura, poniendo en peligro a su familia y en particular a su hijo Adi. ¿Okay? Puntos positivos de esta película es que básicamente la interacción que tiene el padre con el hijo es muy buena, está muy bien llevada a lo largo de la película. Y básicamente la característica particular que tiene Adi es que es un niño genio. Y desde aquí es que el padre ve toda esta idea o esta oportunidad de surgir a través de su hijo, y un poco lo va a ir presionando constantemente para que sea reconocido tanto por sus padres, por sus profesores, por el medio, por la comunidad incluso donde habita, y llegando cada vez a esferas más altas de poder. Otro punto que también me gustó bastante es que es una película con un final bastante agridulce, y soy al menos un fan de las películas que no tienen un final feliz, o al menos feliz en su 100%, y este es el caso. Esta película en realidad, por la misma historia que te va a ir contando, tiene un final que es agridulce, pero que calza muy bien con la historia que fueron desarrollando durante las poco menos de 2 horas que dura esta película. Y finalmente es un muy buen desarrollo del personaje de Ayan. Lo vamos a ir viendo cómo va creciendo como adulto, como padre, va creciendo su obsesión, hasta que evidentemente va a haber un punto en donde esta obsesión le va a pasar factura, y también cómo va a reaccionar a esta ruptura, por así decirlo, del personaje. Puntos que quizás no me terminaron de convencer tanto de esta película es que en principio es un poco lenta.
cuesta un poco, al menos a mí me costó un poco entender hacia dónde iba realmente la película o qué me querían contar, hasta que no llega este plot twist o este giro en la trama que, como señalaba al principio, es un poco lo que le da el sentido y es el gran spoiler que puede haber al respecto si es que lo señalara o comentase al respecto. Pero es aquí cuando realmente dije, ok, es una película que está planteando algo diferente, algo que al menos no había visto con continuidad o haber visto comúnmente, y es aquí cuando realmente engancho con la cinta y empiezo a preocuparme por los personajes, empiezo a también interesarme por ellos y qué va a pasar al final de cuentas con este cambio que hay en la trama y en la narrativa que te van contando. Pero en principio, antes de este punto de quiebre, por así decirlo, este primer punto de quiebre, la película se me hacía bastante lenta, bastante, un poco de no saber hacia dónde iba, ¿ya? Otro punto que quizás no me terminó de convencer tanto es que la película, una vez que ocurre este punto de quiebre o este punto de inflexión, se centra muchísimo en el personaje de Ayan y de Adi, dejando de lado a todo el resto de los personajes de soporte o personajes secundarios. Vamos a ir viendo otros personajes que en principio, por al menos los diálogos que tienen, pueden tener una historia interesante. Por mencionar alguno, por ejemplo, hay en algún punto una candidata política que es parte de las interacciones con Ayan y con Adi, que al parecer tiene un pasado un tanto tormentoso, pero en ningún momento vamos a saber más de este pasado o incluso qué pasa con ella hacia el final de la película. Casi que desaparece totalmente, y por mencionar a uno de los personajes que al menos llega hasta el final de la película, porque el resto en realidad pasan un poco a formar parte en algunos minutos de la película y luego van a ir desapareciendo, o más que ir desapareciendo es que no se les va tomando la importancia o la relevancia o estos minutos de contarnos básicamente qué pasó finalmente con ellos, siendo que en algún punto de la película tuvieron algún papel relevante o algo que hizo un poco clic en la forma de pensar de Ayan o de Adi, ¿ok? Pero a grandes rasgos esta es mi opinión respecto a esta película. ¿Me gustó la película? Sí, totalmente me gustó, pero me gustó luego de que hay este cambio en la trama de lo que te están contando y cómo se va a ir desarrollando esta relación padre-hijo que está muy bien lograda. Incluso las interpretaciones de Ayan, que es el padre, realmente sientes su obsesión, sientes su dolor, sientes esta ganas de querer surgir a toda costa, y si aún así pone en peligro a su familia o incluso a su hijo, casi que llega a un punto en que le da exactamente lo mismo con tal de querer lo que dentro de su percepción es lo mejor para su hijo, aun cuando en realidad no le estén preocupando otras cosas que son más básicas o más importantes, como simplemente sentarse y preguntarle a su hijo cómo se siente, cómo está, si realmente está conforme con lo que está pasando o no. Así que esa es mi opinión respecto a esta película. Creo que es una película que vale totalmente la pena ver, y en el gatómetro en esta ocasión le daremos 3 gatitos de 5, principalmente porque es una historia que me gustó muchísimo. Me gusta el desarrollo que tiene este arco principal, pero siento que quedó muy en el aire el resto de las subtramas, que básicamente ninguna de ellas se logra cerrar como corresponde, sino que simplemente nos centramos de manera casi exclusiva solo en la relación padre-hijo, que por lo demás está muy bien hecha, sí, pero si tienes el resto de personajes de apoyo o personajes de soporte, también al menos dales un cierre, o tómate un par de minutos en cerrar sus historias, que por algo a lo largo de la película, o al menos hasta la mitad de la película, nos fuiste presentando. Alguna razón tenían que tener estos personajes para estar allí, y si bien en algún punto interactúan y tienen alguna influencia sobre los dos protagonistas, en realidad después pasan sin pena ni gloria y se dejan un poco de lado. Así que esa es mi opinión respecto a esta película. Déjame abajo en los comentarios si tú ya la viste o te interesa verla. Y evidentemente, si vas a comentar, no comentes cuál es el plot twist de esta película, porque habrá probablemente bloqueo o borrado de ese comentario, porque la idea es un poco esto de descubrirlo por ti mismo, si es que la ves.
y que también te sorprenda y que al menos cause el mismo enganche que ocasionó en mí. Así que eso, para terminar, como siempre, ya recordarte que en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar. En el costado de allá te dejo el enlace con la cara del gato alto para que hagas clic y te suscribas al canal y me ayudes a seguir creciendo. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós.